Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Doctor Ugalde, bienvenido. Gracias, Luis Carlos Ugalde, gracias por estar aquí. Don Enrique Quintana, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Mire, esto pasa casi por momentos y se va como descomponiendo la situación. Cuando comentábamos hace unos días, muy pocos, la salida de Margarita Zavala del PAN, bueno, apuntábamos hacia una ruptura, hacia un rompimiento dentro del partido. Bueno, hoy no solamente crecen estas visiones, sino que se suman renuncias, procesos internos, crítica a los llamados rebeldes. Por cierto, los rebeldes ya hicieron un hashtag en Twitter, donde acaban de subir esta tarde un videojuego, donde hacen mofa y burla de este hombre que ve usted en pantalla, el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya. Bueno, el hashtag dice que son panistas cansados del despotismo de su líder. Y este día también se registró en Querétaro, fíjese usted, una denuncia de un organismo ciudadano que se autodenomina, esta es una de las mujeres que renunció, la senadora Luisa María Calderón, Cocoa Calderón, renunció también al PAN después de 32 años de militancia. Una denuncia, le decía, en Querétaro, Consenso Ciudadano presenta ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción una denuncia en contra de Ricardo Anaya por lo que dicen adquisición de predios y negocios con sociedades anónimas. Documentan 15 propiedades que van entre los 10 y los 50 millones de pesos. En fin, pues esto crece, parece que no solamente se trata de la salida de un puntero, Luis Carlos, de Margarita Zavala como quien aparece hasta arriba en las encuestas de los panistas, sino como un movimiento interno de gente que está muy inconforme con Ricardo Anaya. No sé si sea un movimiento interno o sea un movimiento externo que se aprovecha de algunos circunstancias. Yo creo que dentro del PAN, en general, la mayor parte de los panistas de peso, gobernadores, legisladores, presidentes municipales, tienen todos los incentivos para quedarse y olvidar esto. ¿Por qué? Porque el próximo año hay candidaturas, hay gobernadores que necesitan ganar. Hay mucho en juego. Hay mucho en juego y eso solamente lo puedes lograr siendo parte del partido. Entonces, yo creo que va a haber un sentido de disciplina silenciosa. Probablemente muchos de manera interna estarán enojados, molestos, pero van a jugar con las reglas del partido para ser nominados o para poder influir en los procesos electorales. De tal forma que lo que yo sí veo es que va a haber una guerra continua hasta buscar debilitar enormemente a Ricardo Anaya para descontarlo políticamente. Y esto implica esta denuncia sobre el tema de presunta corrupción en predios, implica lo que se ha filtrado en periódicos como El Universal, significa todos estos temas de Querétaro y de predios y de la familia de su esposa. ¿Qué tan veraz es eso o no? Yo no lo sé, pero lo que sí me queda claro es que no van a descansar hasta tratar de eliminarlo. Yo creo que el frente como tal tiene vida, tiene mucha vida porque hace sentido político a sus integrantes, porque las partes quieren tener esta coalición para ganar en sus entidades. Podría incluso darse el caso de que no hay frente nacional, pero sí hay frentes estatales. Porque yo creo que en la Ciudad de México el PRD necesita al PAN y en otras entidades el PAN al PRD. Eso podría ocurrir. Pero bueno, yo creo que el frente tiene vida, pero lo que podría descarrilar a Anaya, y con eso quizá al frente, sería que alguna de estas investigaciones tuviese sustancia. Yo coincido, vamos a cumplir ya una semana de que trascendió la separación de Margarita Zavala del PAN. Si estuviéramos siendo testigos de una sangría, creo que en esa semana ya varios personajes de peso hubiesen seguido a Margarita Zavala. Hasta ahora, de peso, solamente adentro del PAN, solamente la senadora Calderón. Y Luege, me parece, ¿no? Luege, pero Luege en realidad había anunciado ya de tiempo atrás que quería sí. Como no veía perspectivas de ser candidato del PAN al gobierno de la Ciudad de México, ya estaba dibujando su posibilidad de convertirse en independiente. Gobernadores, no.
Los senadores rebeldes pues ya anunciaron que se quedan, que van a tratar de hacerle la vida imposible a... Que la pelea la darán desde dentro, dicen, ¿no? Dicen. Anaya. Entonces, creo, como comentábamos hace un par de días, que muy probablemente Margarita Zavala, aunque en el primer momento siga arriba en las encuestas, incluso como independiente, gradualmente va a empezar a perder posición y va a subir la fuerza que tiene Anaya por el puro autointerés. Yo no sé si Anaya sea un hombre que sea traidor, que realmente haya cerrado todas las puertas, probablemente sí, pero lo cierto es que ha tenido la habilidad política de mantener el control del partido. No se lo han quitado. Lo que pregunto y lo que cuestiono es, a lo mejor sí el control, pero ¿y la unidad? Esa unidad está rota en un segmento. Yo sí creo que hay muchos panistas en el interior del país que están desencantados, que están tristes, porque Margarita Zavala era una panista de 35 años de militancia y era una mujer es una mujer muy querida en el PAN, conoce a muchos militantes por su nombre, los ha visitado, ha cenado, ha ido a sus bodas. Entonces sí, yo creo apoyado sus campañas. Sus campañas. Digo, Ricardo Anaya fue subsecretario en el gobierno del marido, ¿no? Por ejemplo. Cosa de la que no habla hoy, curiosamente, porque hoy señala esta acusación y la someto a su consideración, pero de que esto sirve al PRI y de que la salida, que si bien él calificó como equívoca, la salida de Margarita salirse como un error, pero dice que sirve a los intereses del PRI y deja ahí sobre la mesa la sospecha, para el que lo quiera leer o entender así, como si hubiera una estrategia atrás y ella estuviera en efecto sirviendo o queriéndose sumar a una potencial candidatura de José Antonio Meade. ¿A ti te suena esto? A mí no me suena. O sea, sí me suena que muchos de estos pueden acabar apoyando a Meade, pero a mí no me suena ni me hace sentido que Margarita hizo todo esto para apoyar a Meade. Al final puede ocurrir, ¿eh? Al final puede ocurrir. Como ocurrió en 2006 cuando algunos priistas apoyaron a Felipe Calderón. Y esto sí puede ser resultado de todo este divisionismo, pero yo lo que creo es que sí hay gente. O sea, lo que puede ocurrir es que haya una política de brazos caídos, que haya muchos panistas desencantados, que no apoyen que no estén energizados. Como sucedió con el PRI de Madrazo en el 2006. Roberto Madrazo. Yo creo que hay una similitud entre Anaya y Madrazo en el sentido de que los dos jugaron a ser juez y parte. Hubo una sensación de agandalle y esta percepción generó divisionismo. Y lo que puede ocurrir en 2018 es que algunos gobernadores que hoy van a estar silenciosos, obviamente no van a renunciar al PAN. Pero imagínate gobernadores del PAN que ahorita se van a sentar con José Antonio Meade a negociar el presupuesto. Estas próximas 6 semanas son la mayor plataforma de Meade para construir coalición. Y muchos gobernadores del PAN que no les gusta a Anaya y que están silenciosos, no descartes que en mayo del 2018... puedan levantar la mano en favor de... No, puedan decir silenciosamente a sus estructuras estatales de movilización. Vamos con tal. Meade, pues Meade me conviene, ya me prometió lana, si es presidente me va a ir súper bien en los próximos años. Hay varios gobernadores que inician, entonces no descartemos esa posibilidad. Yo le veo la otra parte, hay gobernadores que respaldaban a Margarita, cito el caso más notorio, el de Pancho Domínguez en Querétaro, la tierra de Anaya, y donde bueno hay un conflicto entre ambos personajes del panismo de Querétaro, y pues Pancho Domínguez ha brillado por su ausencia en los respaldos no dice a nada, Margarita. Puede haber este doble juego y como comentábamos, es un escenario es que el PRI salga ganando con esta movida de Margarita, sin absolutamente que esa ni sea la estrategia ni sea la intención. Ahora, como comentaba Pablo también, una posibilidad es que si el PAN se divide y el candidato del Frente o la candidata independiente Zavala andan cada uno con 12, 7, 9 puntos por ahí, eventualmente el que se fortalezca sea López Obrador, aglutinando la oposición al PRI. Cuando la gente vea que los candidatos con los cuales simpatiza, que se oponen al PRI, no tienen perspectivas, no sería nada difícil que el voto se mudara hacia Morena. ¿No hubiera sido mucho más fácil? Bueno, hoy lo dicen y escuché por ahí a Margarita en alguna entrevista, tan fácil que hubiera sido abrir un proceso interno o poner reglas y decir esta va a ser la contienda y la competencia. ¿No se le complicó mucho a Ricardo Anaya? Yo creo que
Depende cómo lo veas. A lo mejor internamente le está diciendo, pues me salió barato. Ya se fue. Ya se fue. Me quedo yo solo. Es una semana de estridencia mediática, la próxima semana se les va a olvidar. Claro, el tema es que yo creo que 2 o 3 puntos que puede perder Anaya en próximo año son muchos puntos en una elección muy competida. Y 2, yo creo que la posibilidad de que el PAN atraiga el voto útil hacia ellos se ve coartada porque tienen a una disidente interna del otro lado. Entonces yo creo que esto en el margen afecta. Yo creo que el Frente o el PAN van a empezar siendo competitivos. Yo creo que Anaya puede ser un candidato muy eficaz. El gran problema es que ya se sembró la duda de que es traidor, de que tiene cosas oscuras en Querétaro. Sí. Y estas ideas repetidas y repetidas siembran la duda de alguien que se pone como el candidato que va a acabar con la corrupción del PRI. Entonces eso va desgastando, al menos limita su eficacia. Debilita. Y este punto de a la ciudadanía o al electorado, y lo dicen las encuestas y lo vemos con frecuencia, no le gustan las divisiones, ¿no? No le gustan las fragmentaciones, no le gusta el que se pelea, no le gusta no le gusta eso al electorado, ¿no? Yo creo que depende de la coyuntura. En el 88 se dividió el PRI, surgió la corriente democrática, en fin. Frente a aquel. Y la gente votó por el que dividió, el que se peleó. Yo no generalizaría, yo no pensaría que cualquiera que se pelee con su dirigencia o una dirigencia que se pelea con alguna parte de su partido, no va a convocar los votos. Recordemos al propio Felipe Calderón se le impuso como candidato indisciplinado y peleonero a Vicente Fox. Entonces, falta por ver. Sí creo que a Ricardo Anaya se le complicaron innecesariamente los procesos y se le pueden complicar más porque sigue diciendo, en cuanto a entrevista da, que no habrá proceso interno en el Frente, que temen que si se abre un proceso abierto, si se genera un proceso abierto, se puede meter el PRI a manipularlo. Un argumento francamente muy débil y que por esa razón van a buscar otros mecanismos de designación del candidato del Frente. Entonces, ¿qué dices innecesario ante este argumento después de muchos años de ver partidos políticos y procesos de selección de sus candidatos? Bueno, el PAN se ha metido en otros procesos. Se acusa mucho al exgobernador de Puebla, Moreno Valle, panista, de que se metió en la elección del Estado de México a apoyar al PRI. El propio Anaya dice que Moreno Valle no lo hizo ahora en público porque tampoco se quiere pelear a él, pero Moreno Valle es conocido que lo ha hecho. Entonces, también lo han hecho gobernadores del PAN. También el PRD de la Ciudad de México lo ha hecho, pero yo creo que podría ser un proceso semiabierto, un proceso en donde hubiese un mecanismo de selección intermedia con delegados o miembros del consejo, en fin, puede haber algo intermedio y eso sí haría muy interesante esto. Ahora, en este momento el problema es que ya se genera una vulnerabilidad, tratar de hacer un mecanismo semiabierto puede generar más torpedos que hagan una implosión. Claro. Y entonces sí hay un momento de fragilidad. Ahora, yo creo que la lógica ahí es seguimos, nos hacemos team back, no vemos a nadie, seguimos hasta que sea esto una realidad del 13 de diciembre. Delicado, ¿no? Y delicado a los ojos de pues un electorado que ve esto así como todavía con escepticismo, me parece, ¿no? Vamos a hacer una pausa, si les parece, y regresamos. Hoy inició formalmente, lo comentaban ustedes aquí anoche, la cuarta ronda de negociaciones del TLC. Por supuesto, el señor presidente Trump pues no nos dejó así con sorpresas, salió a dar un par de declaraciones relevantes. Las comentamos ahora, volvemos. Grupo Financiero Interacciones y el financiero Bloomberg presentan el foro Impulsando a México, la fortaleza de sus instituciones. No te pierdas la transmisión especial con la participación especial del presidente de los Estados Unidos mexicanos, Enrique Peña Nieto, y los secretarios de Gobierno Federal, José Antonio Mid Curibreña, Aurelio Nuño Mayer, José Narro Robles, Miguel Ángel Osorio Chong, este lunes 16 de octubre a partir de las 8:30 de la mañana, por el financiero Bloomberg.
Hoy inició en Washington la cuarta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio y bueno, en paralelo, fíjese usted, el presidente Trump recibió la visita del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, a la Casa Blanca. Y ahí, entre declaraciones, entran los periodistas a la oficina oval, les hacen preguntas a los dos jefes de Estado y bueno, ahí entre las respuestas, el presidente Trump dice esta perla, esta joya, que está abierto a un acuerdo bilateral con Canadá solamente. Y ya antes había emitido un tuit donde decía que pues tal vez lo mejor era concluir con el acuerdo de libre comercio si no lograban un buen resultado que beneficiara a todas las partes. Ya había anticipado como alguna señal en este sentido. Y luego hace esta declaración de que está abierto a un acuerdo comercial bilateral solamente con Canadá. Terminó esa sesión de preguntas y respuestas con periodistas diciendo, ya veremos qué ocurre. Es esta justamente ahí en la oficina oval cuando periodistas lo interrogan. A lo largo del día, fíjese porque pasan muchas cosas, la Cámara de Comercio allá en Estados Unidos acusó a Washington de propuestas venenosas. Dijo, la Cámara de Comercio agrupa a miles de empresarios en los Estados Unidos. No es una organización débil, menor ni frágil. Y aquí el Consejo Coordinador Empresarial, en voz de su líder, Juan Pablo Castañón, dijo que tal vez pues ahora los mejores defensores del TLC, Enrique, Luis Carlos, vayan a ser los propios empresarios estadounidenses. Lo han sido desde hace varios meses. Ha habido coaliciones, por ejemplo, en el sector agrícola, que han defendido fuerte el tratado, entre empresas del sector del automóvil, entre distribuidores minoristas, los propietarios de las tiendas, y lo van a seguir siendo porque está en su interés que el tratado continúe. Trump señaló lo de Canadá por la presencia de Trudeau, pero no está negado a un tratado bilateral también con México. Sin embargo, la posición oficial me parece muy correcta de México y de Canadá también, es que hay que buscar el tratado trilateral, porque la negociación de por sí difícil con los tres países se vuelve todavía más complicada si es bilateral solo con Estados Unidos. Se está configurando un entorno complejo. Van a ser 7 días de negociaciones, hoy es el primero, terminan hasta el próximo miércoles, estaban previstas para terminar el domingo, se han alargado hasta el miércoles y me parece que va a ser una ronda crucial, un round crucial, después del cual sabremos si hay perspectivas de que más allá de las diferencias puedan seguir sentados a la mesa en una quinta y sexta rondas, o si nos acercamos a un momento en el cual Estados Unidos, particularmente Trump, diga que el tratado no tiene perspectivas porque los socios, Canadá y México, no se hacen eco de las propuestas que está haciendo Estados Unidos. Y hay que agregar que el presidente de la American Chamber en Estados Unidos, de la Cámara de Comercio, señaló que de ser necesario iban a combatir una posible decisión de Trump en el Congreso y en la Corte, si era necesario, porque no creen que el presidente tenga la autoridad, la facultad para sacar a Estados Unidos del tratado. Pues hay total incertidumbre. La verdad es que nadie sabe si esto es una estrategia de presión o es una convicción de fondo. Además, todo esto depende de otras agendas en Washington, depende de asuntos internacionales con Corea del Norte, depende de su propuesta de reforma fiscal, depende de sus ataques cotidianos con actores locales, la prensa, su estado de ánimo. Hoy dijo, creo que había que cerrar las transmisiones de una cadena televisora. NBC, sí, lanzó la guerra contra NBC. Entonces, sí, el gran problema de que iba a revisar la concesión, imagínate. Creo que hace más de 60 años que un presidente de Estados Unidos no utiliza eso, es decir, es una amenaza directa a una cadena, ¿no? Es decir, voy a revisar su concesión para ver, es como si les voy a quitar. Hace rato escuchaba que Vanity Fair va a sacar un reportaje acusándolo de demencia y de facultades mentales distorsionadas. Entonces todo esto, no tenemos idea. Lo que yo quisiera reflexionar es, primero, que yo creo que hay muchos actores en México y en Canadá pensando que como hay una ruta jurídica que se debe desahogar, esa ruta jurídica te puede llevar
meses. Más Un allá del año. lapso de los 6 meses que dura el proceso 6 de salida. meses, más otros 6 meses, quizá 18 meses en que se resuelve esto, que a lo mejor cuando acabe este tránsito las condiciones en Washington ya cambiaron, a lo mejor Trump no gana la reelección, en fin, yo creo que hay muchos actores que están fastidiados y además no hay mucha racionalidad en mantenerse sentado. Yo creo además que hay un asunto de cómo puedes tú políticamente hablando, y esto el New York Times lo saca en la edición de la tarde, hay ya un cansancio político en México y cómo va el gobierno mexicano y los partidos políticos a reaccionar a esto. Sobre todo en esta línea que mencionas, y yo creo que coincidimos en esto, vemos la recurrencia en funcionarios mexicanos de alto nivel, el canciller, el secretario de Economía, hablando de este escenario, de esta posibilidad, cosa que antes no pasaba. Decían que iban a agotar todas las posibilidades, de que no se iban a enganchar en esta retórica beligerante o de ataque. Hoy hablan abiertamente de la posibilidad de que esto se acabe, de que caminemos por otra ruta. Lo que me parece que es un hecho es que México no se va a ir. Si Estados Unidos toma la decisión... O sea, de aguantaría irse, hasta el final, digamos. Aguantaría si, pese al fracaso de esta ronda, si no se llega a conclusiones, si se convoca una siguiente que tocaría en la Ciudad de México para finales de octubre o principios de noviembre, me parece que la estrategia de México correcta es, nosotros vamos a seguir. Agotar la negociación, digamos. Vamos a seguir hablando. Sí. Eventualmente puedes levantarte de la mesa como protesta, pero vas a seguir el curso de la negociación. ¿Por qué? Por lo mismo que decía Luis Carlos, hay que ganar tiempo. Uno de los elementos centrales aquí es ganar tiempo, porque eventualmente Trump se va a debilitar y ese debilitamiento va a restarle capacidad para imponer sus puntos de vista en la mesa y quizás inclusive para perder un litigio jurídico, claro, en otros espacios en Estados Unidos. Bueno, pues seguimos con incertidumbre. Vamos a ver, vamos a tener de aquí hasta el martes, me parece que concluye. Miércoles. Hasta el miércoles. De la semana entrante, esta cuarta ronda, vamos a ver. Están ya en las asperezas. Hoy me dijeron que entraron al capítulo textil, que está muy áspero, está con muchas diferencias porque quieren restringir, quieren poner controles. Cuando teníamos condiciones de tránsito de mercancías y de telas mucho más abiertos, y hoy hay un interés, pues sí, proteccionista. Vamos a mensajes y regresamos con más enseguida. La evaluación del cierre de la jornada de negocios con el equipo editorial del Financiero. Susana Sáenz, Jonathan Ruiz y Abraham González. Análisis, entrevistas, reportajes. Mesa Central, lunes a viernes, 6 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el Financiero Bloomberg. El señor Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, lo recuerda usted, solicitó hoy, solicitó hace unos días, hoy le concedieron un amparo en contra de la FEPADE, la Fiscalía Especial para Delitos Electorales, por posible financiamiento ilícito a la campaña del 2012. Se queja el señor Lozoya y sus abogados de que no han tenido acceso a la carpeta de investigaciones. Esta investigación surge de la FEPADE por dos denuncias, una que proviene de una denuncia ciudadana y otra del PRD por los supuestos recursos que de Odebrecht pudieran haber llegado a la campaña presidencial del 2012. El juez le concedió una suspensión provisional. Sí, pues Lozoya debe estar nervioso porque además de que hay un caso en investigación en la Secretaría de la Función Pública, hay en la Procuradora General de la República. Es correcto. Y la FEPADE por su vía abrió uno. Debemos recordar que aunque no tiene plena autonomía, sí tiene autonomía de gestión. El fiscal electoral yo creo que ha actuado con cierto impulso autónomo, yo creo que en algunos casos quiere ir al fondo. Entonces yo no dudo que el fiscal electoral, Santiago Nieto, sí, efectivamente quiere descubrir trampas donde la haya. Entonces yo creo que esto lo tiene nervioso porque no sabe de qué se trata. El tema central es, en el caso de la FEPADE, descubrir si eventualmente la empresa brasileña pudo haber dado dinero a Lozoya.
Y le hubiera destinado y le hubiera dado para financiar la campaña de Peña Nieto. En el primer caso se trataría de un caso de corrupción investigable, de soborno, sí, investigado por la PGR, pero si esa lana fue a la campaña se trataría de otras cosas. Debemos tomar en cuenta que ha habido comentarios o ha sido insinuaciones de la parte de defensa que dicen mi acusado no tomó ese dinero. Entonces la pregunta es, a lo mejor efectivamente no lo tomó él o lo tomó alguien más, pero finalmente él fue un intermediario. Entonces este es el tema y lo que él quiere saber es de qué se me acusa y en todo caso estar amparado durante todo el proceso de la FEPADE para que si eventualmente la FEPADE lo empiece a investigar no deba hacerlo en la reja. Y recordemos que ahí Emilio Lozoya era el coordinador internacional de la campaña de Enrique Peña Nieto a la presidencia, ¿no es cierto? Hay un ángulo interesante en este caso de los trucos jurídicos o la búsqueda de las estrategias jurídicas. El amparo también demanda que se le cite a declarar como posible responsable, porque eso le daría acceso a un expediente al cual hoy no tiene. Entonces, la defensa de Lozoya, de manera yo creo que muy hábil, está planteando en esta solicitud de protección frente a actos de autoridad que la FEPADE lo cite. Claro. Es decir, que ya se le porque establezca la responsabilidad. Un poco como que los obliga a Enrique a que le abran el juego, ¿no? A decir qué evidencias tienen de facto, ¿no? Sí, a que le presenten ya con alguien con la personalidad jurídica requerida para conocer el expediente y conocer, bueno, qué es lo que realmente tienen. Exacto. Porque hay la sospecha de que no se tengan demasiadas cosas. De que no hay evidencias sólidas. O de que por lo menos no se muestre, en este caso, una evidencia sólida. Me parece que la PGR ha actuado de manera muy dubitativa. Pareció haber sido necesaria una presión muy fuerte, nacional e internacional, para que abriera este caso, cuando era evidente que había, como lo hay en otros países, funcionarios mexicanos, de Pemex específicamente, implicados en sobornos de Odebrecht. ¿Tú crees que la FEPADE contará con esta autonomía para poder ir a fondo? Esta suspensión, este amparo, no frena la investigación. La investigación sigue su curso. Simplemente impide que lo detengan. Pero el proceso sigue. Es decir, la FEPADE, el fiscal puede querer hacer cosas, pero claramente necesita los recursos, necesita investigación, agentes del ministerio, acceso. Entonces, el propio fiscal puede estar encapsulado en un espacio en donde es limitado. No puede Por ejemplo, ahorita el fiscal quiere ir sobre el exgobernador de Chihuahua y ya solicitó una orden de aprehensión. Entonces, está tratando de hacer cosas, pero está en un contexto complicado. No descartemos que en la PGR, a pesar de que se vea dubitativo y como que no hacen nada, nos demos una sorpresa en algún tiempo. No hay que descartar esa posibilidad. Bueno, pues esto en el contexto, además de la discusión del fiscal general. Claro, por supuesto. Es un telón de fondo muy interesante. Que también juega, ¿no? Sí, claro. Aquí son como muchas pistas en paralelo y muchos tableros. Luis Carlos, gracias buenas noches. Leo. Enrique, gracias, buenas noches. No se vaya a continuación porque es el personaje de la semana y el centro de todo este debate panista. Margarita Zavala, entrevistada por Adela Micha.